Saludos, saludos hermanos y amigos. Soy Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Lo hago a través de la plataforma YouTube y mi canal es Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Cada viernes a las 8 de la noche estoy saliendo al aire, pero usted me puede ver tanto ese viernes a las 8 como cualquier otro día entrando a esta plataforma y poniendo Pablo Razona y Medita y podrá ver todos los anteriores ya grabados. También le pido por favor que si no se ha suscrito se suscriba a este programa y también si le gusta pues dé un like que se lo vamos a agradecer. También muy importante que lo comparta con otros para llegar a más personas. El programa siempre está hecho con el propósito de razonar y meditar sobre temas del diario vivir que sea aplicable tanto a personas creyentes como no creyentes o a una religión o a otra, no importando porque son cosas de la vida cotidiana. También quiero decirles que me alegra mucho que cuando se comunique conmigo lo haga de manera no solamente con elogios, sino también si tiene alguna recomendación que dar, pues me la puede dar, que siempre es muy bien recibida. Hoy vamos a tratar el tema de la envidia. La envidia es una tristeza o pena que se siente por el bien ajeno. Es muy sencillo de explicar. Es una pena o tristeza que se siente por el bien ajeno. Así que sin más, vamos a tratar el tema de la envidia. Esta poesía la acabo de escribir recientemente ahora para este tema y la titulé así mismo, La envidia. Dice de la siguiente manera: quizás sin darse cuenta, usando la perfidia, se torna cualquier hombre, también una mujer, solapadamente pretendiendo la envidia, afectando a otro que no sabe qué hacer. Cuántas cosas, trabajos, estudios, galardones pueden llevar al semejante a una triste ignominia sin medir consecuencias de lo que supones que suelen provocar la inmerecida envidia. Si algunos están al acecho aferrados, y es que cuando alguien siente la envidia, el otro y él mismo también son afectados al cometer por desgracia la infame insidia. Tal vez con una cara o sonrisa burlesca, cuando el egoísmo sin tregua lo suicidia, se convierte en una actitud bastante grotesca, conduciendo siempre a lo mismo, la envidia. No sabemos si hay algunos o pocos argumentos. Por supuesto que sí, muchas veces fastidia. Que se borre para siempre este mal sentimiento. Ojalá que algún día se acabara la envidia. José Martí, el apóstol de la independencia de mi país, Cuba, expresó en una ocasión lo siguiente, y voy a leerlo textualmente. Triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos, porque quien enemigos no tenga es señal de que no tiene ni talento que haga sombra, ni bienes que se le codicien, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que se murmure, ni ninguna cosa buena que se le envidie. Él consideraba que la envidia es muy difícil salirse de ella cuando alguien lo envidia a uno, pero también uno puede caer en convertirse en envidioso. Y la envidia afecta tanto al envidioso como al envidiado, en diferentes maneras, de diferentes formas, pero ambos son afectados. No sé cuántos de los que están escuchando y sintonizando este programa en esta noche han sido o víctimas de envidia o ellos han sido víctimas de envidiar a otros. Yo me imagino que la humanidad, en algún momento, todos los seres humanos han pasado por alguno de estas dos situaciones.
o se es envidiado o se ha sentido envidia por otro. Recordemos la definición de envidia, que es la tristeza o pesar que se siente por el bien ajeno. Y esto abarca muchas cosas, muchas cosas. Lo que como todo, hay quien puede ser más profundamente envidioso o menos envidioso, o hay quien pueda recibir menos cantidad de envidia en su vida que otros, pero es algo que afecta mucho al ser humano, que sin duda es un gran pecado que ocurre a la humanidad o una gran enfermedad. Es un mal sentimiento de tal magnitud que tanto hace daño a uno como a otro. Yo recuerdo la primera vez que me percaté que alguien me envidiaba. Yo realmente nunca había pensado en eso, pero un día una persona hizo una manifestación a mí mismo en persona y dije, ¿por qué esta persona dice esto? No le encontré una explicación. Después, elaborando en mi mente, me di cuenta que era que esa persona había sentido envidia y eso me afectó bastante. En algún momento uno oye expresiones, porque es muy fácil darse cuenta cuando una persona está envidiando por palabras o por hechos, por gestos, por comentarios, siempre se denota y aunque el oyente quizás no se dé cuenta, la persona que está siendo envidiada casi siempre se da cuenta de que la otra persona le está envidiando en ese momento y se puede envidiar a veces hasta la simpatía o el carisma que tenga una persona con respecto a otra. Se envidian. Y yo estaba tratando de recordar cuántas cosas se pueden envidiar en la vida. Se puede envidiar una casa. Una persona que tiene una buena casa, otra persona no la tiene tan buena y le molesta esa casa mejor que tiene la otra persona. Una persona puede tener un buen auto de buena marca, del año, la otra persona no lo tiene o tiene uno de inferior marca o más antiguo y puede sentir también envidia. Se puede sentir envidia de un trabajo, una categoría que otro obtuvo y el otro por su capacidad o porque no tuvo suerte, vamos a llamarle, no lo obtuvo, también se puede sentir. Se puede hasta envidiar la felicidad del prójimo. Se ve una persona feliz y molestar, este siempre se está riendo, este siempre está alegre, y eso es un rasgo o un síntoma de una envidia muy sutil. También se puede envidiar otro tipo de propiedades. Se envidian hasta amistades. Se puede sentir envidia de que una persona tenga mejores amistades que otra. También se puede sentir hasta envidia de las bendiciones que Dios puede darle a una persona. Y lo que Dios da es porque la persona lo merece, no importando el concepto que uno tenga sobre ello. Incluso se puede también envidiar los estudios que la persona haya podido tener en su vida o llegar a niveles superiores que otros. Se puede también envidiar capacidades, habilidades que tienen uno y otros no tienen. Se puede envidiar el dinero que tiene otra persona. Se puede hasta envidiar la salud que tiene otra persona cuando una persona está enferma. Y se puede envidiar los amores, el amor de otra persona que tenga, se le puede envidiar la ropa. En fin, tantas cosas que se pueden envidiar. Y lo digo con el propósito de que todo el oyente que esté sintonizado podamos hacer un análisis. Si en algún momento sentimos envidia, podamos deshacernos rápido de ella porque nos va a afectar a nosotros y va a afectar a la persona envidiada también. Y si nos envidian, pues que nos demos cuenta que hay que tratar de hacer algo para evitar que eso nos afecte. Esa es una idea que se me ocurre pensar ahora hablando de la envidia. Casi siempre yo trato en este segmento de anécdotas, pero hoy no lo he hecho porque lo he querido hacer más bien como una reflexión sobre lo que es la envidia y dejar a cada uno de los sintonizados hoy y a mí mismo pensando después cuántas veces
hemos sido envidiados, pero cuántas veces también podemos ser picados por ese síntoma de la envidia, que además de ser un pecado, puede afectarnos también nuestros sentimientos y hasta nuestra salud. Así que para no dañarnos, es algo carnal y diabólico la envidia. El que siente envidia, por mucho que trate de disimularlo, siempre se le va a notar. Así que despojémonos de la envidia y de cuando nos envidian también. En el Salmo 37:1, el salmista dice así: no tengas envidia del que hace iniquidad. Palabra de Dios. Caín mató a Abel por envidia al ver que Dios le había agradado más la ofrenda que él, Abel, le había ofrecido a Dios que la que su hermano Caín le había ofrecido. Y uno se puede poner a analizar enormemente qué le provocó la envidia. Si ambos tuvieron el mismo propósito, ¿por qué a Dios le agradó más? Yo no pienso que fue por la calidad. Yo pienso que fue que Dios, que escudriña la mente y el corazón de las personas, Dios vio que Abel lo había hecho con un propósito más sano, más directo de adorar y glorificar a Dios, y Caín no. Pero al ver que a Dios le había agradado la ofrenda de Abel, Caín sintió envidia, y la envidia lo condujo a cometer un homicidio, porque la envidia es uno de esos pecados que conduce a otros. Aunque casi todos los pecados conducen a otros, pero hay algunos que son eslabones, que son el primer paso para ejercer otro. Y cuando uno siente envidia, o alguien siente envidia sobre otra persona, casi siempre ese sentimiento de envidia genera murmuración, chisme, hipocresía, y en este caso extremo llegó a cometer un homicidio, que fue terrible aquello. Los hermanos de José, en un momento determinado de la vida de José, sintieron envidia. Y en estos días yo escuchaba a un predicador decir lo siguiente: no crean que José era el único santo. José también provocó envidia, y esto es algo que yo quería aclarar en esta noche. Hay veces, y no estoy juzgando a nadie, estoy analizando y meditando en la envidia, que si es cierto que una persona puede sentir envidia de otra, también es cierto que muchas veces hay personas que provocan que otro lo envidie, porque hacen gestos o hacen comentarios o dicen o se manifiestan de una manera que hacen que la otra persona los provoquen y se desencadena en ellos la envidia que quizás tenían escondida hasta ese instante. Moisés, ese gran líder del pueblo de Dios, fue objeto de envidia, incluso de sus propios familiares, de los más cercanos de él, de su propio pueblo, del que él estaba tratando de liberar. Él sufrió la envidia en el campamento de estas personas. En el Proverbios 14:30 leemos que la envidia es carcoma de los huesos. O sea que cuando uno siente envidia, es verdad que se afecta interiormente y puede sentir síntomas no solamente espirituales, sino físicos y de tormento psíquico cuando uno siente envidia por otra persona. No tener envidia de los pecadores es algo que también aconseja el proverbista Salomón. En Proverbios 24:1 dice: no tengas envidia de los hombres malos. Bueno, ni de los buenos tampoco, por supuesto. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cualquiera se titubea delante de la envidia. En Eclesiastés capítulo 4 y versículo 4 dice también Salomón, que fue el escritor de Eclesiastés: toda excelencia de obras despierta envidia. Cuando usted o yo hagamos algo de manera excelente,
puede ser motivación para alguien que padezca de envidia, motivarlo a ejercer y aumentar esa envidia. O sea que esa es una manera de medir la excelencia de una persona cuanto más envidiado es. El propio Jesús dijo, y eso se refleja en Mateo 27, 18, donde dice que por envidia entregaron a Jesús. Fueron muchos los motivos por los cuales podemos analizar. Algunos porque lo creían que se iba a convertir en el rey de los judíos, pero eso tiene un trasfondo de envidia también. Pero por eso lo entregaron, por eso lo torturaron, por eso lo mataron, porque tenían envidia de las cosas que él hacía. En 1 Corintios 13:4, el apóstol Pablo aconseja que el amor no tiene envidia. O sea que para que una manifestación de amor sea palpable, sea confiable, se defina bien clara, es que no tiene envidia. Esa es una de las razones donde se reconoce que hay un amor verdadero. Pablo aconseja que no haya envidia en la iglesia. Quizás esto no sería muy saludable decirlo, pero hay que decirlo, que no hay lugar en este mundo donde no exista envidia. Existen envidias en los centros de trabajo, existen envidia en las escuelas, existen envidia en las iglesias, existen envidias en todas partes, en la calle, porque la envidia es algo que está regada por el mundo. En Filipenses capítulo 1 y versículo 15, el propio apóstol escribiéndole a los habitantes de Filipos también dice que algunos predican a Cristo por envidia. Cuando uno lee eso en la palabra de Dios se sorprende. ¿Será posible? ¿Cierto? ¿De verdad que algunos predican por envidia? Yo dudo que si la palabra de Dios es la palabra de Dios no sea cierto. Por lo tanto, creo que el apóstol Pablo, que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, efectivamente estaba inspirado a que dijera y escribiera esto, que aún hay quien predica a Cristo por envidia. En Santiago dice que algunos arden de envidia. Qué expresión tan alarmante. Algunos se queman por dentro, se queman, agonizan de la envidia que sienten. Sienten un vapor por dentro que les ocasiona la envidia. Y en Gálatas 5:26, también el apóstol Pablo, escribiendo a los habitantes de Galacia, dice que no nos envidiemos unos a otros. Por lo tanto, para no separarnos nosotros, usted y yo, de que no podemos ser también víctimas de envidia, vamos a seguir este consejo que Pablo le aconseja a los Gálatas y a toda la Iglesia Universal, que no nos envidiemos unos a otros. Por lo tanto, si usted siente en algún momento un síntoma muy pequeño de envidia, siente malestar, siente tristeza, siente molestia por el bien del prójimo, eso es signo de que está incubando un poco de envidia en su corazón, en su alma, y eso es pecado. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por este tema que hemos tratado sobre la envidia. Líbranos de ser envidiosos y líbranos de los envidiosos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. A través del Espíritu Santo oramos. Amén. Muchas gracias, amados sintonizantes, amigo, hermano, que Dios le bendiga y ojalá que nosotros nunca nos toque por dentro ese estigma de la envidia y que cuando nos envidien a nosotros podamos dejárselo al Padre que se haga cargo del tema. Dios le bendiga.